Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Seguimos dando gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas, por los que están conectados y los que están aquí presentes. Seguimos agradeciendo a Dios por su fidelidad y la fidelidad de ustedes. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos 103. Vamos a leer el versículo 19. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos por la palabra que nos das, que nos traes, que nos quieres dar en esta hermosa noche. Aquí estamos dispuestos a seguir recibiendo y obedeciendo lo que tú nos quieres hablar o recordar, Señor. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirnos tú guiando, por seguirnos llenando de tu sabiduría y de la correcta interpretación de tu palabra para que podamos aplicarla así mismo a nuestras vidas. Así que en el nombre de Cristo Jesús callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por seguirnos usando Espíritu Santo como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que yo para esta palabra es dominio y control. Dominio y control. El que tiene el dominio y el control de todo el mundo y de todo lo que hay es Dios. Todos nosotros debemos comprender eso. Cuando entendemos quién es Dios, quién es nuestro Dios, a quién estamos siguiendo, en quién estamos creyendo, pues vamos a tener mucha más confianza y mucha más seguridad y vamos a querer obedecerle a Dios mejor y a someternos a Él cuando entendamos por qué Dios tiene el dominio y el control de todo. ¿Por qué Él? Sencillamente hay muchas razones. Entre ellas vamos a mirar que Él es el creador de todo. Génesis 1:1 nos dice: Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, ¿qué hizo Dios? Creó los cielos y la tierra. Habla de los cielos. En esta porción bíblica que empezamos, dice, Jehová estableció en los cielos su trono. Y lo primero que dice Dios es que Él creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. ¿Cómo lo hizo? Sencillo, con el poder de su palabra que está en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén y amén. Dios es el creador de todo. De todo lo que nosotros vemos y podemos apreciar con nuestra visión, y también lo que no podemos ver con nuestros ojos, porque hay cosas que nuestros ojos no pueden ver, que el mismo hombre ha tenido que inventar, por ejemplo, el microscopio para poder ver muchas cosas que nuestro ojo humano no puede. Pero todo eso lo creó Dios, lo que vemos y lo que no vemos, los cielos y la tierra. Amén. Y también nos creó a nosotros, los seres humanos, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y Dios nos creó, fue para el bien, porque Dios es el bien. En Él no hay nada de maldad, solo es el bien. Si yo quiero conocer el bien y seguir el bien, ¿a quién tengo que buscar? A Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Si yo quiero saber quién es el que creó todo, Dios es la respuesta. Amén. ¿Quién es el dueño de todo? Dios.
Salmo 24, versículo 1. Esto todos lo sabemos, o la gran mayoría, ¿no? Dice Jehová, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es todo? Diga, de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo creó todo. Él fue el que creó y Él es el dueño de absolutamente todo. Amén. Que a nosotros nos da la bendición de colocar las cosas a nuestro nombre para que las administremos. Lo que Dios nos da, que Él lo creó y que a Él le pertenece todo. Amén. Pero nos da el privilegio de ponerlas a nuestro nombre, pero realmente son de Dios. Nos las da para que las administremos de una manera correcta, sabia, por el lado del bien. Amén. Pero todo es de Dios. Hasta el oro y la plata le pertenecen, es a Dios. En el libro de Ageo 2:8 nos dice esa palabra. Dice así: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Nuevamente, Dios nos da el oro y la plata, pero todo le pertenece a Él. Y Él sencillamente dice: yo te he dado dones, talentos, yo te creé. Esos dones y talentos yo te los di. Amén. Yo te di sabiduría, yo te di inteligencia, porque yo soy el creador. Y yo dije en el principio de la creación, en Génesis 1, como dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y Dios hizo al hombre, al varón, lo creó conforme a su imagen y semejanza. Amén. Y luego hizo a la mujer, hizo caer al hombre en un profundo sueño, tomó de él una costilla e hizo a la mujer. ¿Quién creó a la mujer? Diga, Dios. La manera como lo hizo, como creó al hombre de una manera, como creó a la mujer de otra manera. El hombre es imagen de Dios, porque Dios es varón, Dios es hombre, no es mujer, es varón de guerra. Amén. Dice la palabra de Dios. Dios es varón de guerra. Amén. Y Jesucristo es hombre. Amén. Porque cuando la creación dijo hagamos, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, para que nosotros seamos también espíritu, alma y cuerpo como lo es Él. Amén. Y empezamos a ser como es Dios. Pero el hombre, debido a que en el cielo un ángel se rebeló, un querubín, se rebeló contra Dios, era el más alto rango que tenía, se rebeló contra Dios y se convenció a la tercera parte de los ángeles para rebelarse en contra Dios, para no estar bajo su reinado, ni bajo su dominio, ni bajo su control. Satanás no quiere estar bajo el dominio ni el control de Dios. Por eso se rebeló contra él. Se halló orgullo en su corazón porque quiso ser igual a Dios y no someterse a él. Entonces hubo guerra en el cielo, pero no prevaleció el mal, el enemigo, y fue lanzado fuera. Y fue lanzado a la tierra, donde viene a hacernos guerra a los que queremos creer en Dios, en seguir a Jesús y en seguir el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él quiere que nosotros no conozcamos a Dios y que nos salgamos del dominio y el control de Dios como Él pretendió hacerlo. Pero ojo, Satanás cree que podemos salirnos del dominio y el control de Dios. No. ¿Satanás creyó que se salió del dominio y control de Dios? No, nunca se ha salido del control ni del dominio de Dios. Amén. Solo que Dios permitió
Amén. Pero Dios siempre tiene el dominio. Es más, Satanás no puede hacer nada sin que Dios se lo autorice. Amén. Con Job vino a presentarse ante Dios y mismo Dios le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pues que tú lo tienes ahí. Dice: permíteme tocarle, permíteme. Listo, te permito. ¿Sí ve? No se cae ni una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, porque Él tiene el control y el dominio de todo. Y aquí es donde viene la confusión, y aquí es donde viene el diablo a obrar en la mente y en los corazones de las personas. Aquí es donde viene con ideologías falsas, con corrupción, corrompe la mente, el corazón de las personas, para que no busquen a Dios, y si creen que lo hay, crean que es malo. Y si Él existe, entonces ¿por qué permite? Y si Él tiene el control y el dominio de todo, entonces ¿por qué permite tanta maldad? No conocen a Dios las personas que dicen eso. Y Satanás quiere que nosotros hagamos como Él hizo, para que tengamos el fin que Él tiene. Un muy mal fin. Amén. Pero Dios, al ver que Satanás ha hecho eso, mandó un plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo vino a salvarnos, a rescatarnos. Amén. Se hizo como uno de nosotros, hombre. Se despojó de ser Dios y se hizo como uno de nosotros. Se hizo carne para obedecer los mandamientos de Dios y morir en una cruz y pagar el precio que nosotros merecíamos por nuestras maldades y pecados. Amén. Porque el precio del pecado es la muerte, o la paga del pecado es la muerte. Viene mucha destrucción y mal por el pecado. Satanás quiere que nosotros pequemos para que nos venga destrucción y mal y muerte. Pero Jesucristo vino a rescatarnos. Porque desde Génesis, donde Satanás tentó a Eva, Génesis 3, y cayó Eva y Adán, ¿qué sucedió? Desde ahí entró la maldad al ser humano. Y desde ahí necesitamos entender quién tiene el dominio y el control de todo. Porque pareciese que Dios perdió el control y el dominio, pero no. De ahí Dios hizo un plan de redención que se cumplió en Jesucristo. Y Jesucristo es ese plan de redención para que el ser humano ya no se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando nosotros empezamos a comprender, entonces, pero Dios tiene el dominio, lo tiene totalmente. Solo que sus ángeles les dio libre albedrío. Dios quiere que lo sigan voluntariamente. Y a nosotros los seres humanos nos dio libre albedrío para que lo sigamos voluntariamente. ¿Por qué fue que se rebelaron todos esos ángeles con Satanás hacia Dios? Porque tenía el libre albedrío, podían escoger: o me someto a Dios o lo dejo. Me someto a su señorío, a su reino, o no. ¿Cierto? Y escogieron rebelarse. Fue contra el Creador, el mismo que los creó. Amén. Dios nos creó a nosotros, los seres humanos. Amén. Por eso nos pide que nuestro cuerpo no lo entreguemos a la fornicación ni al pecado. Porque somos templos vivos del Espíritu Santo, el cual está en nosotros y que no somos nuestros. Este cuerpo no es nuestro. Por eso vamos a glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Satanás no quiere que nosotros creamos eso, ni que entendamos eso. Él quiere que creamos: eso es mío, ese es mi cuerpo, esa es mi vida, y yo puedo hacer lo que quiera con mi vida, y puedo hacer lo que yo quiera con lo que... No. Todo es de Dios y tendremos que dar cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho. Amén. De todas nuestras obras. Dios dice: y yo te di ese cuerpo, ¿qué hiciste con él? Tú pensabas que yo no tenía el control ni el dominio. ¿Te dejaste engañar?
¿Cuántos no nos dejamos ya engañar del diablo? Ha tratado de confundirnos con ideologías falsas. Ha tratado de meterse en nuestras mentes para desviarnos. Pero Jesucristo vino a rescatarnos. Para que el que crea en Él, en su sacrificio, vuelva a Dios. Y entienda que Dios tiene el dominio y el control. Y que el fin de los que no quieran volver con Dios es terrible. Ya está profetizado por Dios qué es lo que le va a pasar a este planeta Tierra. Por el pecado y la maldad que hay. Porque cuando llegue al colmo la maldad, vendrá destrucción a todo. Amén. Y estamos ya en eso. Estamos llegando ya viendo el colmo de la maldad. Cómo la maldad está aumentando mucho. Debido a que ya no buscan casi a Dios. No lo conocen. Creen que ellos pueden hacer lo que quieren y que se van a salir con la suya. Y donde Dios dice, pero bueno, yo he hecho un montón de cosas y míreme, aquí estoy. No me ha pasado nada. Y usted dice, en mí no hay impunidad. En mi reino y mi justicia no hay impunidad. Mis juicios todos son justos y verdaderos, dice el Señor Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Amén. Así que el que diga que se salió con la nación, ¿no? Eso hizo el salmista en el Salmo 73. Pensaba, miren esos que hacen la maldad, mírenlos cómo se salen con la suya. Y yo aquí como un bobo obedeciendo. No. Y decía que sentía punzadas. Hasta que fue al santuario de Dios, hasta que fue a la presencia de Dios y entendió el fin de ellos. Y dijo, tan torpe era yo que no entendía. Era peor que una bestia, pero ahora sí veo. ¿Por qué voy a estar envidioso de ellos? Ahora voy a tener compasión voy a orar es por esa gente. Miren, se va a perder lo que les viene, es terrible. Amén. Por eso predicamos el evangelio, por eso ganamos almas. Para que se salven y no se pierdan por lo que viene, por la paga del pecado. Es una destrucción terrible y muerte. Debido a que el ser humano fue a cometer idolatría, a seguir otros dioses, a hacer imágenes, estatuas y adorarlas, así sea en nombre del mismo Dios o de Jesucristo o de santos. Los veneran y los adoran. Algunos dicen, yo no los adoro, los venero, no importa. Estás desobedeciendo y no entienden. Una idolatría brava en toda la tierra. Usted verá en casi todas las partes sean conjuntos, idolatría. ¿Qué me dice el mes ahorita que viene ahorita la Semana Santa? ¿Qué mano de idolatría? Cuando viene diciembre, lo mismo. Y Dios está diciendo, esto no es lo que yo les dije que hicieran. Amén. Pero ¿por qué entonces Dios se le salió del dominio, el control? No. Envió a Jesucristo para rescatarnos, para que todo aquel que Él crea, pues no se pierda. Y los que creemos en Jesucristo, los recibimos en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Dios y a entender quién es Dios. Mi creador. El creador de todo, el dueño de todo. Soy un administrador de todo lo que hay acá. Soy un inquilino en esta tierra. Es de Dios. Y yo debo darle la parte que Dios dice que debo dar. No solo para el pueblo de Israel. Es para toda persona que habita en el planeta Tierra porque somos inquilinos. Amén. Por eso habla de los inquilinos malvados. Los que no quieren darle a Dios lo que es de Él. Y que Él dice, ¿dónde debemos llevarlo? Al templo, al alfolí. Para que donde se predica la palabra de Dios, donde se habla de Dios, el templo, no falte nada ni a los que sirven a Dios. Amén. Es simple. Es como cuando en un gobierno se pagan impuestos para que los gobernantes no les falte nada. ¿Cuánto gana un ministro? ¿Cuánto gana un senador? ¿Cuánto gana un presidente? ¿Cuánto?
Y la gente puede decir, con mi dinero. Todo es de Dios y así lo estipuló Dios. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. El que no quiera atender a eso, se las verá con Dios. ¿Quién podrá escaparse de Dios? ¿Habrá impunidad? No, no la hay. Los que están en adulterio en este momento, que se fueron con otra mujer o la mujer que se fue con otro hombre y está en adulterio y está diciendo que está en bendición, no lo estás. Tendrás que dar cuenta a Dios, yo no te juzgo ni te condeno, solo te digo, vas por un camino de muerte. Amén. Y Dios sencillamente nos quiere hacer entender todo esto para que no andemos con este sistema de maldad que implantó Satanás y sus demonios. Idolatría, una desviaciones sexuales o inmoralidad sexual impresionante. Donde todo ya es lícito, todo se puede, con todos, todos con todos. Amén. Y está bien. Y hay el que diga que no, porque, ¿cierto? Vemos por qué la maldad está así. Porque Dios tiene que mandar juicios. Amén. Aquí a ese planeta Tierra. ¿Por qué tiene que corregir? Porque Él tiene el dominio y el control. Él es soberano. Y cuando Él dispone mandar un juicio, lo manda. Amén. Entonces dice, estos gobernantes que tenemos son todos corruptos y mire todo lo que se han robado, mire todo lo que hacen, mire toda la maldad. ¿Qué hacemos, Señor? Dios dice, yo pongo y quito reyes. Yo soy el único que puedo quitar eso. Ese sistema de maldad, esa corrupción que hay en una nación, en un país. ¿Quién es el único? Digan Dios. Entonces se pueden levantar guerrillas, se pueden levantar oposición, se pueden levantar protestas, puede ir allá a insultar, decir mal. Pero el único que lo puede hacer es Dios porque es el que tiene el dominio y el control. Debemos orar a Dios. Dios, por favor, líbranos. Y Dios dice, yo permití esto para que esta gente está en corrupción. Mire la hechicería, la brujería, el ocultismo, el espiritismo y el satanismo que hay ya. Los mismos gobernantes entregándose a pactos satánicos, en hechicerías, en brujerías. Pero no lo dicen. ¿Qué es eso? Riegos. ¿Por qué lo hacen? Porque creen que con eso van a tener protección y prosperidad. Es al revés. Están destruyendo la nación, están destruyendo el país con sus acciones. Porque Dios dio autoridad a los gobernantes, no para hacer lo malo. Dios dio autoridad a los gobernantes para hacer el bien. Y cuando un gobernante hace lo malo, Dios da oportunidad por un tiempo. Y si Dios permite que ese gobernante siga haciendo lo malo y haciendo sufrir al pueblo, es porque el pueblo está en pecado. No quiere entender y no quiere buscar bien a Dios. Y los que lo están tratando de buscar, están en una tibieza terrible. Y por eso Dios permite que vengan y los aflijan para ver si buscan a Dios de corazón. Amén. Y los pueda salvar. Amén. Porque Dios tiene el dominio y el control de todo. Dios dice, a este rey yo lo quito cuando quiera. A este presidente, a este gobernante yo lo quito cuando yo quiera. Porque Dios sabe el tiempo perfecto. Amén. Así que nosotros, ¿por qué nos estresamos por eso? Más bien digámosle, Señor, ayúdanos a orar por todos para que entremos en obediencia, te busquemos de todo corazón y entendamos que tú tienes el gobierno, el reino, el dominio y el control de todo. Que dependemos es de ti, Señor, y que lo que tenemos que hacer es obedecerte. Y entender que en Cristo Jesús somos tus hijos y somos personas para el bien. ¿Cuánto lo creemos? Y que en Cristo Jesús fuimos creados. Mire lo que dice Colosenses 1, capítulo 1, versos del 15 hasta el 17.
Dice así la palabra del Señor. Él es la imagen, ¿quién está hablando? De Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién? En Jesucristo. Dios lo destinó de esa manera a través de Jesucristo. En Él subsiste. ¿Tú quieres subsistir en este mundo? ¿Quieres salir en victoria de tanto pecado y tanta maldad? Solo en Jesucristo, nuestro Señor. Porque Dios ya dijo cómo es. Él tiene el control y el dominio. ¿Cree que la maldad va a poder? No. Si estás en Cristo, la maldad no podrá contra ti. ¿Cuántos decimos? Amén. Si yo estoy en Cristo, realmente, si he tenido a Cristo en mi corazón y en mi vida, no practicaré ni el ocultismo, ni la hechicería, ni la brujería, ni satanismo, ni nada, ni riego, ni hechizo, ni nada de esas cosas, ni horóscopos, ni idolatrías, ni desviaciones sexuales, que lo que hacen es que la tierra brame por el pecado de sus moradores y quiera vomitarlos. Así está la tierra. Amén. Porque hay tantos terremotos, por el pecado de las personas. Amén. No es porque Dios es malo y perverso. No, los malos y perversos son las personas que habitan en esa tierra. Amén. Hasta cuando busquen a Dios, alcen sus ojos al Creador y entiendan quién es su Creador y quién es el dueño de ellos. Cuando entiendan eso, Dios los rescatará. Dios los salvará. Porque el dominio lo tiene es Dios. Satanás no tiene dominio contra Dios. Puede llegar a dominar al ser humano, pero el ser humano que no tenga a Cristo. Pero los que tenemos a Cristo, nosotros tenemos en la potestad de hollar a Satanás, de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene el dominio. Así los demonios griten, insulten, atemoricen, quieran intimidar, no importa. Acuérdate que quién tiene el control y quién tiene el dominio de todo, Dios. Y a los que a nosotros nos has dado la autoridad para aplastar al enemigo. Amén. Y vencer el pecado. ¿Quién tiene el dominio y el control? Digan, Dios, no yo. Y ahí es donde Dios dice, oye hijo, acuérdate que tú subsistes es en Dios, en Cristo. Y que yo fui el que te creé. Así que no te vengas a creértelas de a mucho. Ten cuidado con enorgullecerte y ten cuidado con porque creer que yo te di autoridad, vas a ejercer señorío y querer ser un controlador. Ahí donde nacen los dictadores. Hay dictadores en los hogares, hay dictadores en las empresas. El dueño de la empresa es un dictador. La cabeza del hogar es un dictador. Algunos quiten ese dictador y Dios, ¿y en tu casa qué? Tú en tu casa eres un dictador. ¿Pero cómo así? Yo no te di autoridad para enseñorearte de los demás. Yo te di autoridad para hacer el bien y corregir el mal. Amén. No para enseñorearte de los demás. Y cuando una autoridad lo hace, quiere ejercer control sobre todo. ¿Se han visto que ahora en el mundo quieren ejercer control sobre todo? Un control total. Con la tecnología que hay hoy en día y con unos, aparentemente van a querer que todos compremos. No se puede comprar ni vender si no se tiene un microchip. Eso todavía pues no, pero ya se está implementando. Amén. Para tener un control supuestamente total de la gente. Pero el único que tiene un control total es Dios. Así sea la tecnología más moderna, la más poderosa. No se compara con Dios, con el poder de Dios, porque Él fue el que creó todo.
Él creó al hombre y permitió que descubriera toda esa tecnología con su sabiduría que Él les dio. Dios fácilmente puede destruir toda esa tecnología. Amén. Así que creámosle, es a Dios. ¿Cuánto le estamos creyendo a Dios? Él es el Todopoderoso. Él es el principio y el fin. Por eso en Apocalipsis 1:8 dice eso. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Digan, ¿el Todopoderoso no tendrá el control y el dominio de todo? Cuando entendemos eso decimos, Señor, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Yo qué estoy haciendo con mi cuerpo? Perdóname, Señor. Y cuando entendemos, terminaremos postrados ante Él, porque toda rodilla se doblará ante el Señor, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, dice la palabra de Dios. Amén. Así tú no te quieras doblegar ahorita, tendrás que hacerlo ya cuando es demasiado tarde, ya cuando es la condenación eterna. Más bien dobleguémonos ahora ante el dueño, creador, todopoderoso, y que es el bien, que no hay maldad en Él. Perfecto. ¿Por qué no me voy a doblegar ante Él? Me arrodillo, me humillo. Es ante mi Creador y mi Dios. Amén. No ante los demás. Yo me doblego ante Dios. ¿Cuántos decimos amén? Y cuando nos doblegamos ante Él, estamos diciendo, entiendo quién eres, Dios. Yo solo de oídas te había oído, mas ahora estoy entendiendo quién eres, Señor. Tú con una sola palabra puedes hacer cualquier cosa. Para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada difícil. Dios nunca te va a decir, uy, hijo, eso está como muy complicado, está muy difícil. No, pídeme otra cosa porque eso, ¿cierto que no? Para Dios no hay nada imposible. Lo único que te puede decir es, esa no es mi voluntad, por eso yo no te voy a dar eso. Porque eso no es correcto. Te va a desviar, te va a llevar por un mal camino. Ah, bueno, Señor. Pero el que tiene el control y el dominio es Él. Amén. Y cuando pues empezamos a entenderlo, nos sometemos a Él. Le obedecemos voluntariamente. Vengo y entiendo quién eres tú. Sino más aquí, en este planeta Tierra, en la antigüedad o donde tú vas, se doblan ante los reyes porque llegó un rey, un gobernante, y se doblegan ante él. ¿Cuánto más ante el Rey de Reyes y Señor de Señores? El que verdaderamente tiene el gobierno y dominio y control de todo. Amén. Póstrate ante tu Creador y sométete a Él. Cuando mi corazón está postrado, le voy a decir, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía, porque la tuya es perfecta. Amén. Por eso Santiago 4:7, que nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Cómo nos podemos someter si no conozco bien a Dios? Algunos dicen, ¿usted cree en Dios? Claro, yo creo en Dios, pero ¿lo conoce? ¿Entiende quién es realmente Dios? ¿Por qué estás tan temeroso? ¿Por qué estás tan medroso? ¿Por qué tienes tanto miedo si tienes un Dios tan grande y poderoso? Porque Él dice que su trono lo estableció en los cielos. Los cielos, el primer cielo es acá, donde ese cielo azul bonito, aquí en la tierra donde vemos este cielo azul, donde es la atmósfera. El segundo cielo es la estratosfera, o sea, todo el universo entero. Ese vasto universo ilimitado que parece ilimitado. Pero más allá está el tercer cielo, que es donde habita Dios. Y Dios dice que Él estableció su trono en los cielos, o sea, en el primero, segundo y tercer cielo. O sea, Él tiene dominio y control sobre todo. ¿Se imaginan lo grande que es Dios? Que ni los cielos lo pueden contener.
Y a veces nos asustamos por un ataque del diablo. Y a veces nos podemos llegar a asustar por cualquier pruebita. Y Dios dice, ¿se te olvidó quién soy yo? ¿Se te olvidó el Dios tan grande que tienes? ¿Por qué estás con miedo? Si yo tengo el dominio y el control de todo, dice el Señor. Yo me someto y quito ese miedo al fracaso, al diablo, a las amenazas del enemigo. Amén. Y empezamos a ganar y empezamos a vencer. ¿Por qué? Porque entendí quién tiene el dominio y el control. Y yo no voy a ejercer dominio ni control sobre los demás. Por eso a las autoridades les dice, yo les di autoridad para hacer el bien y para castigar al mal. Pero no para controlar. El que controla, el controlador, es una persona que va a hacer mucho daño en la casa, o si tiene un negocio, a sus empleados los va a tener vueltos nada. Una empresa donde el dueño es controlador, se le olvida que el control lo tiene Dios, él cree que tiene el control. Es Dios. Amén. A ver cómo los trata a los empleados. Y les pagan miserias. Y cuando quiere. Y si no les quiere pagar, no les paga. Así esposos en los hogares, ¿cómo son? ¿Cómo tratan a sus esposas? ¿Cómo las humillan? ¿Cómo las pisotean? Porque soy el que la cabeza, la autoridad. Yo soy el que trabaja, yo soy el que aquí trae la comida. Uy. Y trata así a su mujer. Ese hombre no conoce a Dios. Ese hombre que le levanta la mano y golpea a su mujer y la humilla y la pisotea, la traiciona. Ese hombre no conoce a Dios. No entiende que Dios tiene el control y el dominio. Tú no tienes por qué golpear a tu mujer. Amén. Y mujeres también no tienen por qué irrespetar a sus autoridades, a su esposo. Amén. Ni ejercer dominio. Por eso Dios dice a la mujer, le prohíbe a la mujer ejercer dominio sobre el hombre, sobre la autoridad del hombre. Amén. Sobre la autoridad que es legítima, autoridad dentro del bien. Porque si la autoridad está haciendo algo malo, la mujer tiene toda la autoridad para decirle, tú estás actuando mal, pero con respeto. Amén. Sin ejercer dominio. Cuando una mujer quiere ejercer dominio es controladora, lo mismo. Igual. Quiere controlarlo todo y si el hombre... Hay hogares donde el hombre no puede hablar. Hable, calle, usted no hable, usted siéntese allá, quédese ahí quieto. La autoridad no puede decir nada. ¿Estamos? Pues ¿qué? Porque esa autoridad es que... Y tendrás que dar cuenta a Dios de eso. No hay impunidad con Dios. Todo será juzgado por Dios. Tus obras, todas. ¿Cómo le hablaste a tu papá, a tu mamá? ¿Cómo? Todo eso será juzgado. La criticadera, todo eso será juzgado por Dios. No por mí, no por nosotros los hombres, sino ¿por quién? Por Dios. Y Dios te dice, hijo mío, cuando entiendes, pues te sometes a Dios. Lo amas, entiendes que Él es el bien, Él es el bueno, no el malo. Entiendes que en Él hay es amor y misericordia, pero que también es justo y sus juicios son justos y verdaderos. Y que Él no va a permitir ninguna impunidad y que Él es justo. Él no se deja comprar de nadie, como los jueces de pronto acá, en la tierra. Él no se deja engañar ni manipular de otros con falsos testimonios para hundir a otros. No, Dios conoce hasta lo más profundo de nuestros corazones. Antes de que hables tú, Dios sabe qué es lo que va a hablar. ¿Quién puede engañar a Dios? Nadie, por eso sus juicios son justos. Por eso vamos a Dios a decirle, Señor, hazme justicia. Pero a Él, por eso no tengo temor del mal, no tengo temor de acusaciones, porque estoy sometido a Dios y sé que el diablo huirá. Por eso terminamos con el Salmo 118, versículos del 6 al 9.
dice así: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¡Ah! ¡Qué bendición!, ¿no? Jehová está conmigo, Jehová es el que me ayuda. Dios está conmigo, no temeré, porque sé quién es Dios. Si yo no he actuado mal, si yo no he hecho mal, ni siquiera en mi corazón, y Dios sabe, no importa si te calumnian, si dice, ay, yo sé que usted, ay, yo lo conozco a usted, mire, es que déjenlos, que digan y hablen todo lo que quieran, que Dios hará justicia. No temas. Amén. Porque la gente que hace maldad juzga de acuerdo a su condición. Creen que los demás son como ellos. Entonces, como usted hizo eso, usted pensó esto, como él piensa cosas malas, él es así, piensa que el otro dice igual. Y no, puede que tenga la razón, como puede que no. Y como somos seres humanos, por lo general no tenemos la razón. A veces la tenemos. Pero para no equivocarnos, mejor más bien me apoyo en Dios, ¿cierto? Más bien confío en Dios y no en los hombres. Más bien confío en Dios y no en los príncipes. Muchas leyes que no son de Dios, humanas, que van es contra la ley de Dios, las cuales respetamos al gobernante, pero no seguimos esa ley. Amén. Bendigo al gobernante, pero no respeto esa ley. No la obedezco. Así venga el gobernante y dice que lo vamos a echar a la cara, que lo vamos a hacer, como con Daniel en el foso de los leones, o los amigos de Daniel en el horno de fuego. Fueron echados al horno de fuego, pero ¿quién los salvó? ¿Quién los ayudó? Por eso no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Dios tiene el dominio y el control. Si Él decide salvarme, las llamas no me arderán en mí, ni el fuego, ni el agua me ahogará, me anegará. ¿Cuándo lo creemos? ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo. El dominio y el control de todo. Su reino está aquí en esta tierra, en los 3 cielos. Y Él domina sobre todos. Que no se nos olvide, para que nos sometamos a Él y para que no tengamos más temor de las amenazas del mal. Y que veremos su justicia. Porque Dios hará justicia a aquellos que claman día y noche. No les haré justicia, no me tardaré en responderles, dice el Señor. No temas, no hagas tu justicia a tu manera, no hagas la justicia a tu propia mano. Deja eso a Dios. Amén. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, dejad lugar a la ira de Dios. Pero algunos dicen, no, yo no espero más, yo voy a hacer. Confiemos todos en el Señor. Créeme que Él hará justicia. Y cuando Él la haga, no te burles de los demás. Porque caerán delante de ti los que te atacaron. Porque Él nos da la promesa. El que conspire contra ti lo hará sin mí, caerá delante de ti. ¿A quiénes? Al sometido, al que está sometido a Dios, al que entiende quién tiene el dominio y el control, a quien clamó a Dios y pidió justicia. Amén. ¿A quién? A Él. No al mentiroso. No al que se la pasa en pecado y pide perdón y vuelve y lo hace. Pide perdón y vuelve y lo hace. No. Es aquel que está sometido a Dios, que entendió quién es su Dios verdadero y genuino. Amén. Que entendió el poder tan grande y el Dios tan grande que tenemos. Amén. Y que por eso me doblego fácil ante Él. Me someto en todo lo que Él diga. Mi obediencia va a ser ciega hacia Dios. Solo puedo tener una obediencia ciega a Dios. A los hombres, no. Ten cuidado. Solo mi confianza hacia el hombre. Mejor es confiar en los hombres. Mejor es confiar en Dios que en confiar en los hombres.
Por eso concluimos esto. Dios tiene el dominio y el control de todo, de mi vida, de mi hogar, de mis finanzas, de mi salud. Amén. Él sabe cuándo, cómo y qué hacer conmigo, qué hacer contigo. No te desesperes, tranquilo, confía en el Señor, que Él hará, lo hará a su manera, y su manera es mejor que la mía. Amén. Su tiempo es mejor que el mío. Su justicia es mejor que la mía, porque Él domina y gobierna y controla todo. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la palabra que nos has traído en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, porque hoy entendemos que tú tienes el control y el dominio de todo. Que aunque veamos mucha maldad y digamos, pero eso es cómo se salen con la suya, tú tranquilo. Que en Dios no hay impunidad. Así que ayúdanos, Señor, a entender que tú sigues teniendo el control y el dominio de todo, y que seguirás teniendo el control y el dominio de todo, y que siempre has tenido el control y el dominio de todo. Que Satanás pretende engañarnos, que el enemigo ha querido engañarnos, hacernos creer que Dios no tiene el control y el dominio. Y el que quiere ejercer un dominio y control sobre Dios va a perder el tiempo. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, pero también a entender que es a través de Jesucristo que te vamos a conocer y que vamos a entender lo grande que eres, que tu trono está en los cielos, en todos y en la tierra, y que somos hechura tuya, Señor, y que fuimos hechos para el bien. Ayúdanos a entender el Dios tan grande que tenemos. Nos hizo no para el mal, sino para el bien. Que un enemigo vino a desviarnos, pero Jesucristo vino a rescatarnos. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por rescatarme. Así que repitan conmigo, Señor Jesucristo, gracias te doy por estar en mi vida, en mi corazón. Y los que no lo han recibido, digan, te invito a mi corazón, Señor Jesucristo. Perdona mis pecados y lléname con tu Santo Espíritu. Hoy creo en ti, creo en lo grandioso que eres, porque en ti fueron creadas todas las cosas. En ti subsisten todas. Ahora entiendo que solo en ti podré subsistir en este mundo, porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ayúdame, Señor, con tu ayuda lograré vencerlo todo, porque tú tienes el control y el dominio de todo. Tú eres el Todopoderoso, el que lo sabes todo. Tú creaste y eres el dueño de todo. Lo creo, te creo, Señor. Y me doblego ante ti, digan conmigo, me doblego ante ti, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doblo mis rodillas ante ti, Dios, mi Señor Jesucristo, para someterme a ti, a tu reino y a tu gobierno, Señor. Gracias, Señor. Y gracias, Espíritu Santo. Por eso no temeré más. Digan conmigo, no temeré más. Sale fuera el temor en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios tiene el control y el dominio de todo. Ahora entiendo quién me defiende. Ahora entiendo quién me ayuda. Ahora entiendo quién me sustenta. Dios, mi Padre Celestial, por mi fe en Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestras vidas, para afirmar esta palabra en nuestros corazones y entender el grandioso Dios que tenemos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.